fiebre? ¿Qué es la fiebre? Es una muy buena pregunta que le vamos a hacer a nuestra doctora de confianza que ya está con nosotros, la doctora Laura Michelson. Así es, Bienvenida. muy buen día, Gracias. aquí estamos. Mirá qué onda canchera muy que vino hoy la relajada. Doc. Sí. Sí, hoy estoy súper Me encantó relajada. el look. Bien. Sí, casi como para irme a pasear. Exacto. ¿No? A descansar un poquitito, ya falta poco para las vacaciones. Bueno, en fin, como ustedes bien decían, el tema de la fiebre es un tema muy consultado y muchas veces no conocido. Sí, todos sabemos perfectamente que es la fiebre, digamos, es un síntoma. ¿Qué quiere decir la fiebre? Que aumenta la temperatura corporal. Claro. Por encima de 37 grados, 37,2. A partir de ahí se considera fiebre. Pero la pregunta del millón, para entender un poquitito por qué se produce la fiebre, es ¿dónde comienza y qué es lo que la genera y para qué sirve? ¿Ustedes creen que sirve para algo la fiebre? Es una alarma, interpreto Una yo. alarma. Claro, O exacto. sea, si tenés fiebre es porque algo está pasando funcionando mal. internamente mal. Claro. Correcto, es una alarma, pero también se sorprenderían si yo les dijera que es una defensa. Mirá. Es una defensa de nuestro organismo. ¿Saben por qué? Porque tanto las bacterias como los virus se replican, se reproducen a temperatura corporal normal, mucho más rápido que cuando hace mucho calor o cuando el cuerpo está muy caliente. Entonces, hay un centro de la fiebre en un punto de nuestro cerebro, de nuestra cabeza, digamos, que se llama hipotálamo y que suele ser el centro de muchas sensaciones y de muchos síntomas. Mirá. Entre ellos está la fiebre. Aquí vemos una imagen Sí. muy gráfica. Obviamente esto es una fantasía, pero está bueno para entender que en ese centro que está iluminado, ese es el hipotálamo y de allí se comanda el aumento o la disminución de la temperatura corporal. ¿Y el hipotálamo qué sería? ¿Una glándula? El hipotálamo no es verdad, digamos que se podría considerar porque libera hormonas, pero en realidad forma parte del tejido neural del cerebro. Está en el medio, en el centro, está sentado en una especie de sillita. La silla del Claro, Molly la era. silla funciones, turca. ¿no? La silla turca del esfenoides. ¿Era? Más o menos, Más o menos. digamos que está por ahí. Lo importante es que sepan que es un centro cerebral Sí. y que va comandando toda la regulación de la temperatura. Mirá. Ahora bien, yo les decía, ¿por qué empieza la fiebre? Mari decía, es un síntoma, es una alarma. También es cierto, porque habitualmente la fiebre corresponde a algún tipo de infección. En los adultos, tener fiebre relativamente alta, hasta 38, 39 grados, no es tan preocupante. ¿Cuándo empieza a ser preocupante la fiebre en una persona adulta? Cuando está cerca o llegando a los 42 grados. Hay casos que llegan a esa temperatura, ya estamos Mucho. hablando de un calor muy importante Claro. que cuando empieza y se sostiene durante bastante tiempo puede hacer daño en los órganos vitales. Mirá. Pero esos son casos extremos, por suerte. Habitualmente la fiebre cursa entre 37,5 y 39. Suele ser debido a un origen infeccioso, pero también hay fiebres de otros orígenes. Por ejemplo, a veces hay fiebres por medicamentos. Claro. Se puede tomar algunos medicamentos anticonvulsivantes, medicamentos para la presión arterial, algunos otros que pueden aumentar discretamente, ligeramente, la temperatura. Apenitas, unos grados. mirá No vos. es que se te va a Puede disparar a pasar, 40. puede Y eso, pasar. no debería preocupar, digamos. Digamos que no, lo que pasa es que cuando uno tiene fiebre después de 1 o 2 días, siempre tiene que consultar, Claro. porque, como decimos, es un síntoma, no nos Claro. está hablando de cuál es la causa que la Exacto, produce a la exacto. fiebre, ¿no es cierto? ¿Y cómo se produce la fiebre? ¿Por qué empieza a aumentar la temperatura? Eso es lo que yo les quiero transmitir. Hay unas sustancias químicas que se llaman pirógenos. Ustedes saben que todo lo que empieza con piro quiere decir calor. Ah. Los pirógenos pueden ser exógenos, es decir, de afuera de nuestro cuerpo, o pueden ser endógenos, de adentro de nuestro cuerpo. Mirá. Lo más fácil de entender es bacterias y virus liberan sustancias, se pelean con las células de defensa, con nuestros glóbulos blancos, con los macrófagos, y estas células liberan esas sustancias que van corriendo por vía sanguínea y llegan al hipotálamo, al centro de la temperatura que yo les decía. Entonces, automáticamente el hipotálamo hace un reflejo y aumenta la temperatura justamente para pelearle un poco la batalla Como defensa. a estos bichitos que están infectándonos. Entonces, eso es Cuando- lo que te pregunto, Sí. digo, Laura, en este caso, si te está defendiendo el hipotálamo, como decís, el cuerpo, Sí. entonces, ¿es conveniente no tomar nada para bajar la fiebre en esos casos? No, la fiebre la vamos a bajar porque por otro lado trae otros signos y Ok. síntomas que también nos pueden afectar, como por ejemplo los escalofríos, que también les voy a explicar por qué se producen los escalofríos. Ok. Con respecto a tu pregunta, cuando hay fiebre,
habitualmente la tendencia es a automedicarse. Claro. Enseguida, ¿qué le damos? Un paracetamol. O Paracetamol. ibuprofeno. Porque, claro, Para que baje. mi hijo tiene fiebre, el pediatra la otra vez, el año pasado me dio paracetamol. Bueno, le doy. Eso puede funcionar, pero en otros casos no funciona. Entonces yo diría no tomar decisiones médicas, sobre todo con los chicos, porque los chicos tienen una regulación de la temperatura distinta a la de los adultos. Ok. En principio, si tenemos 1 o 2 días de fiebre y nos sentimos realmente muy mal, con dolor de cabeza, dolor de cuerpo, tomamos paracetamol, Ok. no va a pasar nada. Lo que no le podemos dar nunca a un niño sin indicación exclusivamente médica es aspirina. No, Eso sí, ya eso está no. conocido, ya hace varios años que se sabe que cuando un niño tiene una infección y se le da aspirina, puede producirse un síndrome muy agresivo que va a generar grandes problemas en la criatura. Entonces, realmente no se le da Ni aspirina. ibuprofeno recomiendan, ¿no? Para los Claro. chiquitos, por No. eso siempre el paracetamol. Ibuprofeno se le da cuando la fiebre es bastante muy alta, por alta. arriba de 38, porque, bueno, el ibuprofeno es muy activo, muy fuerte y baja rápidamente Claro, la para los, y temperatura. para los chicos hay incluso para tomar. Jarabe, Para Sí, beber, siempre ¿no? son en jarabe. Jarabe. Así que bueno, como para terminar de explicarles la fiebre y les quiero explicar lo de los escalofríos rapidito, saber que la fiebre siempre, como decía Mariela al comienzo, nos está indicando algo. No es que agarra fiebre porque sí. Claro. Una sola cosa quiero aclarar. Hay un grupo de fiebres que se llaman fiebre de origen desconocido. Esa sería la única excepción. Es una fiebre que durante mucho tiempo la persona la tiene y no se encuentra su origen. Se le hacen todo tipo de test y de estudios. Claro. Después de un tiempo suelen aparecer algunas complicaciones o puede aparecer el diagnóstico. Entonces, exceptuando esa que no se le conoce la causa, cuando una persona o un niño tiene fiebre, inmediatamente recurrir a la médica o el médico para que hagan los estudios correspondientes. Correcto. Ahora bien, los escalofríos. ¿Qué los pasa con chuchos. los chuchos de frío? Los chuchos. ¿Por qué traje este tema? Porque también es súper frecuente. Todos decimos, tengo chuchos, tengo escalofríos, pero no sabemos por qué. ¿Por qué se produce el escalofrío? Bueno, habitualmente va cursando, aparece el escalofrío cuando empieza la fiebre. Mirá. Vieron que, Sí. sobre todo los niños y niñas, tienen esa Se da sensación frío de y te empiezan a querés- sí, sí, temblar sí. y uno se da cuenta que algo está pasando. Bueno, esto ocurre porque los músculos se contraen y se relajan muy rápidamente. Mirá. Esto también es un mecanismo de defensa. Es como una especie de aviso a este centro de la ¿Qué fiebre está pasando? para que empiecen a circular estas sustancias químicas y pongan en actividad todos los grupos de control inmunológicos, Claro. de defensa. Entonces, no es casual que yo empiezo a temblar. ¿Y cuál es la infección que más escalofríos produce? Las infecciones bacterianas. Las virales, lo más habitual es que la persona, por ejemplo, que tiene una gripe, no tenga escalofríos, salvo que le suba la temperatura muy rápido. Lo habitual es que cuando hay escalofríos sea más Bacteriana. una fiebre de tipo bacteriana, exactamente. O sea Entonces, que cuando hace y viste que cuando hace frío también uno tiene ese chucho de frío, literal. También porque puede es por eso pasar. como decís que el cuerpo se trata de abrigar a sí mismo, digamos. también puede pasar, porque en realidad lo que está tratando de hacer el hipotálamo, lo que está haciendo el cuerpo es Regular. a través de estos escalofríos es subir un poquito la temperatura, pero también ¿qué pasa? Se cierran los vasos sanguíneos con esas contracciones musculares y eso hace que empiece a bajar la temperatura. Es como para perder temperatura hacia el exterior. Son todos mecanismos de defensa Mira. que por supuesto generan molestias, pero son importantes reconocerlos para eventualmente hacer una consulta. Y todos hemos vivido y hemos escuchado en estos últimos 2 años, año y medio, estos síntomas: fiebre, escalofríos, sensación de dolor muscular, vinculado los que tuvieron COVID con la infección por COVID y los que nos hemos vacunado, según el tipo de vacuna, también ocurrió. Por ejemplo, yo me di hace un mes la 3ª dosis y me dieron AstraZeneca y tuve sensación de escalofrío a la noche y me di cuenta que estaba con fiebre. Se pasó rápidamente, eso también de paso le decimos a la gente que es muy común, Claro. porque es una reacción justamente inmunológica de defensa, pero es lo que hace que nuestro cuerpo se ponga fuerte frente al virus. Entonces, la vacuna también puede dar fiebre y escalofríos. Y Laura, la transpiración, porque a raíz de qué viene cuando uno Bueno, transpira mucho. justamente la sudoración se produce para perder temperatura, Ah, mira. porque se abren los poros, se dilatan en ese momento los vasos para perder esa energía térmica, esa temperatura que subió a nivel corporal y entonces al evaporarse
ese calor empieza de alguna manera a bajar la temperatura. Y por último, les quería contar que también hay un signo que puede ocurrir cuando estamos cursando alguna infección o alguna enfermedad, que es la piel de gallina. Sí. Entonces, mucha gente cree que cuando tiene piel de gallina está teniendo escalofríos. No son sinónimos. No. La piel de gallina también es un mecanismo de defensa. ¿Sabe para qué sirve? Porque cuando se erizan los pelos, en realidad se está generando como un colchón de aire y entonces ahí se mantiene la temperatura. Calorcito. Sobre todo, claro, sobre todo ocurre cuando hay algún, por ejemplo, alguna corriente de aire o hace frío. Entonces tenemos piel de gallina y ocurre eso, ¿no? Que hay una defensa. Excelente. A veces cuando nos emocionamos también. También. Se te pone la piel y también de... una caricia también genera piel de También, gallina. exacto. Digo, eso, o sea, que la piel reacciona a distintos tipos de... Exactamente. estímulos. ¿Y saben qué es en realidad lo que hace que se ericen los pelos? No. Ahí tienen un mini músculo pequeño y muy fino, casi difícil de ver cuando uno mira el microscopio, que es a usted le va a gustar, mire, el músculo erector del pelo se llama. Mirá. Así se llama. ¿Erector del pelo? Músculo erector del pelo. Que los ¿Por qué? animales, bueno, viste que lo ves en los perros cuando Lo se ves enojan. acá, que ¿no? se le- En el sí, lomo. exacto. Gatos también Sí, también. se Exacto, porque ponen- los pelos, los famosos pelos de punta, Exacto. porque es como que el músculo tracciona Se eriza. a ese folículo piloso y entonces se levanta el pelo por arriba de la piel. Qué lindo, ¿eh? Sí, les traje Aprendimos algunas- un montón de cosas, algunos ¿eh? comentarios. Gracias, doctora. a ustedes. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias. Seguimos en un ratito con ella. Exactamente. ¿Cuándo tuviste COVID? ¿Tuviste mucha fiebre vos? No me levantó No. fiebre a mí, me Ah. levantó un solo día Mirá. y al toque lo bajé con paracetamol. Yo lo que tuve fue mucho dolor muscular. Músculo, claro. Me dolía el cuerpo de una manera, Tremendo. no me podía mover de la cama, me dejó en la cama varios días. Durísimo, En fin. durísimo. Pero bueno, lo importante es saber y aprender cada día algo nuevo.